IP Subnetting. Tengo que darle crédito a Brian D'Andrea por esta presentación. Él fue mi profesor, ha sido mi maestro en varias ocasiones. Y él me enseñó esta técnica de hacer subnetting que es mecánica y facilita hacer subnetting en el examen en menos tiempo de lo que ocuparía o que tomaría usar las fórmulas matemáticas. Así que vamos a hacer subnetting a nivel de IP versión 4. Esto no aplica para IP versión 6. Vamos a aprender a hacer esta tabla que está en pantalla. Esa tabla que está en pantalla es importante que tú sepas hacerla al momento de entrar al examen. Nadie está obligado a comenzar el examen inmediatamente se sienta frente a la computadora. Usualmente cuando le dan next, va a llevarle a un simulador o a un examen de práctica del examen que no cuenta para puntos, es para que sepan dónde están las cosas, cómo contestar las preguntas, y eso dura 15 minutos. Ese periodo de tiempo, en vez de utilizarlo para aprender a trabajar con el simulador, entre comillas, úsenlo en la tabla. Una vez hayan hecho la tabla, terminen el simulador y pasen a la parte del acuerdo de examen, que son 18 años más, y todo lo demás, y va a comenzar el examen con la primera pregunta. La primera pregunta siempre es un balde de agua fría, no importa cuántas veces uno haya hecho un examen. Una vez pasen la primera pregunta, concéntrense y mírenlo en detalle. Se comenta que una de las cosas que más le van a estar probando o verificando en este primer examen es el subnetting. Por eso quiero detenerme aquí a hacer esto con calma, que lo aprendan a hacer, aunque nos tome todo el día, de tal manera que esa carga ya la sientan fuera de sí y se puedan ocupar en otras cosas más. No es difícil y no es imposible. Así que vamos a aprender a hacer esa tabla y vamos a hacer subnetting con esa tabla. Aquí tenemos un acróstico que dice Brian says class has been canceled. En el caso nuestro, pues utilizamos la palabra Bob says class has been canceled en memoria de quien fuera nuestro director en el área de operaciones. Cuando usen ese acróstico, escriban hacia abajo, por este lado. Voy a buscar por aquí el marcador. Van a escribir eso hacia abajo. Y van a reemplazar ese acróstico por las palabras que yo quiero ver ahí, que es binary, de binario. Subnet mask sería el segundo renglón. El tercero es CIDR. Eso es Classless Interdomain Routing. Eso es cuando usted dice con un IP address, que por ejemplo es 255.255.255.0. Eso es un /24. Eso es un CIDR. Es una manera de decir que la dirección de IP que está trabajando es una clase C. Tiene la parte de host. Cada uno de los subnets que se crean dentro del esquema de IP tienen una cantidad de hosts en particular. Y también usted tiene una cantidad de network en particulares o redes en particulares en la clase B y en la clase C, que es lo que nos va a interesar para efectos de este examen. Este examen no le va a hacer ningún tipo de pregunta relacionada con la clase A. Tenemos que recordar que la clase A se le conoce como un /8. Y la razón de eso es que se encienden 8 bits en el subnet. La clase A va desde el IP 1 hasta el 126 en el primer octeto. Toda dirección que usted vea que comience en 1, 2, 3, 4, sucesivamente hasta 126, en la forma de clase completa o classful, como se le conoce en inglés, va a ser una clase A. Y eso lleva un subnet mask, una máscara. La máscara dicta cómo se comporta el IP. En este caso, usted tiene 8 bits encendidos para una clase A. Eso se ha determinado por default.
o por defecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el resto son ceros a nivel de Sonnenmas. Tenemos que recordar que en números binarios tienen unos o ceros. Y esos unos y ceros tienen unas potencias. Que es decir, son dos niveles. Que puede ser 1 o 0. Que va a estar elevado a la cantidad de bits. Y que nos lleva a reconocer que 2 a la cantidad de bits que tiene este octeto, que son 8, nos va a dar 256 combinaciones. Esas 256 combinaciones va a ir desde el 0 hasta el 255. ¿Sí? Entonces, reconociendo que hay 8 niveles, hay unas potencias o unos equivalentes de esos números que se van a dar de la siguiente forma: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1. ¿Ok? Si usted tiene todos unos en este octeto, ¿qué significa eso? 128 más 64, 192. Más 32, 224. Más 16, 240. Más 8, 248. Más 4, 252. Más 2, 254. Más 1, 255. Así que este número que está aquí, que es de un /8, se traduce como 255.0.0.0. De ahí es que sale el número de la máscara. Eso es una máscara de una clase completa, en el caso de la A. La clase B va a estar determinado por números que van desde el 128 al 191. ¿Y qué pasó con el 127 que no está incluido en el rango? El 127 es una dirección reservada para lo que se conoce como el TCP/IP stack. Se utiliza para efectos de diagnóstico, para comprobar el TCP/IP stack. Y usted va a ver que el 127.0.0.1 se le conoce como el localhost. Y yo tengo una camisa que a veces traigo por ahí que dice "There's no place like home". O sea, 127.0.0.1. Clean, ¿me vas a comentar algo? No es la palabra que usaste de niveles y tú mencionaste que son 2 niveles o 8 niveles. Dos niveles. Es el 0 y el 1. ¿Cuánto? Exacto, porque tú tienes dos números. Cada dígito o va a ser un 1 o va a ser un 0. Así que eso equivale a que son dos posibilidades. Y esas dos posibilidades se eleva a la cantidad de espacios que tú estás ocupando. Si tú estás ocupando 8 espacios para un número en particular, para hacer una representación decimal, tú tienes 8 bits. Que cada bit puede tener 2 niveles. Para tú saber cuál es la combinación de este octeto, porque se le conoce como octeto, a los 8 bits, tú elevas 2 a la 8 y eso me da 256. Y es bueno tener esto en consideración, porque lo vamos a necesitar en algún momento en los procesos que tenemos de trabajar con subnets. Así que déjame ser más específico con esto, Gliden. Si tú elevas 2 a la 0, ¿cuánto es eso? No. En matemática, cualquier número que tú elevas a la 0 es 1. Siempre. Cualquier número que uno eleva a la 0 va a dar 1. Uno puede elevar 1.000.000 a la 0 y va a dar 1. Siempre va a dar 1. 2 a la 1. Va a ser 2. 2 a la 2. 2 a la 2 significa que es 2 por 2. ¿Cuánto es? 4. 2 a la 3. 8. 2 a la 4. 16. 2 a la 5. 32. 2 a la 6. 64. 2 a la 7. 2 a la 8. 2 a la 9. 2 a la 10. 1024. 2 a la 11. 2048.
2 a la 12. 4096. 2 a la 13. 8192. 2 a la 14. 16.384. 2 a la 15. 32.766. 68. Sí, 32.768, 2 a la 15. Es bueno que esas potencias las dejen por ahí guardaditas en algún lado. Como sea, si no se las logran memorizar, pueden ir haciendo el ejercicio de multiplicando por 2. El resultado lo multiplica por 2 y tiene la próxima. Por ejemplo, 2 lo multiplicó por 2, dio 4. 4 por 2 porque sigue duplicando, ¿verdad? 8 por 2, 16 por 2 y sucesivamente va multiplicándolo por 2. No es estrictamente necesario para el examen conocer esto al dedillo, pero es útil. Es útil. 32.768 va a ser un número que a partir de ahora nos va a estar acompañando todo el camino hasta que terminemos ese CNA. Se lo garantizo. Se van a dar cuenta por qué. La clase B es lo que se le conoce como un /16. Eso significa, si es /16, ¿cuántos unos yo tengo en el subnet mask? 16. En el primer octeto tiene 8. 5, 6, 7, 8. En el segundo octeto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el resto son 0. ¿Qué me da esto como resultado? Que cualquier IP que tenga en su primer octeto desde el 128 hasta el 191, se entiende que en su forma completa, en classful, va a ser /16. Y si es /16, significa entonces que esa barra 16 se traduce en decimal como 255.0.0. En el subnet mask, los unos determinan cuáles son los numerales fijos o los números fijos para determinar el network. Y los ceros me dicen cuáles son los hosts. Cuántos hosts yo tengo disponible en esa clase B. En la medida en que uno sigue añadiendo unos hacia la derecha, van aumentando la cantidad de redes o de networks y va disminuyendo la cantidad de equipos o IPs válidos dentro de esos networks. Una clase C va a ir desde el 192 hasta el 223. Y eso sería ya un /24. ¿Cuántos unos entonces yo voy a tener en un /24? 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el primer octeto. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en el segundo octeto. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tercer octeto y los demás son 0. Eso significa que numéricamente hablando, cualquier IP que pertenezca a la clase C va a ser 255, 255, 255, 0. La clase A, todo lo que sea /8, va a ser determinado por 255.000. /16, 255, 255.000. Y clase C, /24, 255, 255, 255, 0. Entonces tenemos otra clase que es la clase multicast, que es la clase D, que va a estar determinado porque el primer octeto va desde el 224 al 239. De ahí en adelante, ya del 240 en adelante, es para uso experimental. Y entiéndase, cuando estoy diciendo uso experimental, estoy usando entre comillas, porque es de uso militar en realidad. Y ahí nadie sabe cómo funciona eso. Ya tú sabes que si el primer octeto es 227, eso es multicast. El multicast se utiliza para poder enviar streaming.
ya sea video, ya sea audio. En este examen no le van a exigir ese asunto de que sepan multicast. Lo estoy mencionando para que estén pendientes porque puede ser que le den alguna pregunta donde le pongan un IP y le pregunten el 224001, ¿qué tipo de IP es? 124.234. A la 239. Y ahí experimentar por ahí para abajo. Ya 240 en adelante nadie sabe o prácticamente no sé, que se conoce muy poco.